Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast en donde hoy estaremos haciendo algo un poco diferente y es que vamos a estar leyendo muy despacio y muy concentrados un texto que habla sobre una especialidad de la cocina francesa. Vamos a hablar hoy de la quiche Lorraine. Ya más adelante vamos a explicar exactamente qué es la quiche Lorraine. Antes te invito a que te des un pequeño tour, un pequeño paseo por mi canal de YouTube. En este momento estoy publicando bastantes videos sobre diferentes temas. Por ejemplo, la diferencia entre vite y rapide, œuf en plural o singular, cómo diferenciar la A con tilde o la A sin tilde. Y obviamente a la gente que más interactúe, que me comente, que comparte los videos, le estoy dando un acceso gratis a mis cursos de francés disponibles, que es para principiantes y para dominar completamente el passé composé. Entonces no dudes en ir a mi canal. Si escuchas este podcast, sabré yo que vienes del podcast y lo veré también en mis videos reflejados. Entonces no dudes en darte un paseo por mi canal y tener un poquito más de interacción con los videos para yo saber cuáles son esos usuarios más pendientes, los que están más pendientes de mi contenido. Entonces, sin más preámbulos, vamos a pasar a leer un texto que habla de la quiche Lorraine, una especialidad francesa. El objetivo de esta lectura, por supuesto, bien sûr, es de detenernos en las partes en donde hay que hacer más énfasis en la pronunciación, algunos tips o consejos que te puedo dar para mejorar un poco la comprensión, no tanto la comprensión, pero sí la lectura, de hacer las pausas, de manejar un poco el ritmo, la entonación y todos esos pequeños detalles que nos van a ayudar finalmente a tener digamos que un acento un poco más francés. Sin decir que tener acento esté mal, pero obviamente es siempre mejor tratar de leer y de hablar con acercándose lo más posible a lo que diría un francés. Entonces, vamos a comenzar con el texto. La quiche Lorraine se compose d'une pâte brisée sur laquelle, avant la cuisson au four, on dispose les lardons et on verse la migaine, un appareil composé de crème et d'œufs battus. Point. Le lard fait partie de la recette de la quiche Lorraine depuis le... Cuando vean una fecha así, tienen que pensar un poco en números romanos y simplemente pues piénselo bien en su cabeza antes de decirlo. Es de costumbre. Es un 10 con un 1 y con un 10 es 19. ¿Cómo se dice 19? Vamos a decir 19. Y la pequeña E que está, digamos que a la derecha, es como si dijéramos 19avo ciclo. Entonces vamos a decir 19e siècle. À partir de la seconde moitié du XXe siècle, d'autres quiches intègrent de l'emmental râpé, des champignons ou encore des oignons. La quiche lorraine est consommée le plus souvent chaude, en entrée, comme plat, accompagnée d'une salade ou encore à l'apéritif. La production de quiche lorraine est considérable en cuisine familiale, chez tous les charcutiers, boulangers, traiteurs et dans la production industrielle agroalimentaire, fraîche, sous vide ou congelée. Si traducimos un poco este texto, simplemente habla de la quiche Lorraine, que es una preparación hecha con una especie de masa un poco hojaldrada que se hace en el horno y está compuesta de un poco de jamón, de crema fresca y de huevos batidos. Es una especialidad muy, muy, muy deliciosa. Y hagan de cuenta que es como una especie de pizza que uno corta en triángulos y la textura es un poquito como blanda y blancuzca, con lardón por dentro. El lardón es como el jamón. Aquí en este, digamos que texto, como siempre en francés, hay palabras en femenino, hay palabras en masculino, hay verbos que están conjugados en plural, singular. Siempre que traten de leer un texto, traten de, digamos que desmenuzarlo en su cabeza, comenzar a ver las partes, si se habla en singular, plural, masculino, femenino. Entonces aquí les tengo alguna lista de las principales, digamos que las principales palabras, un poco de vocabulario. Vamos a hablar de los sustantivos masculinos. Le four, siempre que aprendamos una palabra, tratemos de aprenderla con su artículo, es decir, le o la, si es masculino o femenino. Le four, el horno. Le lardon,
el tocino, o el trozo de panceta. Le lard, también es como el tocino. Le 19e siècle, o el siglo XIX. 19e siècle. Nosotros decimos el siglo, entonces es masculino también. Le fromage, y un tipo de fromage sería el emmental râpé. El emmental es un tipo de queso y râpé es como la presentación, que es un queso rallado. El queso emmental rallado. Le plat simplemente es el plato. L'apéritif es el aperitif, obviamente, el aperitivo. Le charcutier es la profesión, el charcutero, o el que prepara todo ese tipo de preparaciones de charcutería. Le boulanger, ya lo conocemos, el panadero. Estamos hablando acá de una profesión, de la persona. Le traiteur es el cocinero, el que provee las comidas, el que prepara. Y finalmente tenemos también le produit agroalimentario, el producto agroalimentario. Todo esto es masculino. Vamos a ver algunas palabras femeninas. La quiche Lorraine. Por supuesto, si estamos hablando de la preparación culinaria, la quiche Lorraine es femenina, singular. La pâte brisée. La pâte brisée simplemente es por decir como la masa. Y brisée es el tipo de masa, que es como una masa quebrada, como una masa hojaldrada. La cuisson es la cocción. Démonos cuenta que la mayoría de las palabras comparten el género con las del francés. La cuisson, la cocción. La miguena simplemente es una manera de decir una mezcla de algo. La mezcla de crema y huevos batidos. La crème, la crema, la crème. La recette, la receta. La moitié, la mitad. La salade, la ensalada. La producción, la producción. La cuisine, la cocina. La charcuterie o la charcuterie, la charcutería. La boulangerie, ya aquí ya hablamos no de la profesión, sino del establecimiento, la panadería. Y por último, la congelación o la producción industrial. La congelación, la producción industrial. Saber cuáles son los femeninos o los masculinos es importante porque en algunos momentos habrá verbos que tengamos que conjugar de pronto en pasado o en participio presente y tendremos que tener en cuenta si es femenino, masculino, plural o singular para saber si agregamos o no agregamos una E o una S o una E con acento. Todo eso es muy importante. Volvamos a ver un poco el texto. Nuestro primer párrafo dice: La quiche Lorraine se compose d'une pâte brisée sur laquelle, avant la cuisson au four, on dispose le lardon et on verse la migaine. Un appareil composé de crème et d'œufs battus. Aquí tenemos algunas vocales nasales. Recordemos que las vocales nasales es todo eso que tenga como EN, IN, EIN, AN, AON. Al principio parece mucha información, pero poco a poco te vas a ir acostumbrando a que cuando encuentres ese tipo de combinaciones vas a hacer un sonido nasal. En la primera frase, por ejemplo, vamos a ver, o vamos a volver a leer: La quiche Lorraine se compose, S-O-M, es una vocal nasal. Se pronuncia con la boca muy cerrada, como si fueras a mandar un beso. Y no pronunciamos esa M individual de la O. No vamos a decir como en español, sino la OM va a ser un sonido único. Compose, compose, se compose d'une. Entonces la vocal nasal es OM. D'une pâte brisée sur laquelle, avant la cuisson au four, la palabra avant tiene la vocal nasal AN. Vamos a decir en. No vamos a decir avant pronunciando la A y la N, no. Vocal nasal simplemente es un solo sonido. Avant, avant, avant. La cuisson, cuisson, cuisson. Vemos nuevamente la vocal nasal ON, que se pronuncia igual que la OM. No vamos a decir la O separada de la N, no es cuisson, sino cuisson. Au four, nuevamente la ON, igualita que la anterior. On dispose el lardon, nuevamente vocal nasal ON, lardon.
Es por eso que el francés a veces suena como muy gutural, como si uno no abriera la boca, porque todos estos sonidos nasales hacen que uno tenga que cerrar la boca para que suene como más vibrante el sonido. Cuisson au four, on dispose les lardons et on verse la migaine. Migaine. UN es una vocal nasal que se pronuncia un. Un appareil, hacemos la liaison porque UN termina en N y la siguiente palabra comienza por A. Un appareil composé, nuevamente la palabra composé, OM vocal nasal, composé de crème et d'œufs battus. Ahí ya no tenemos ninguna otra vocal nasal. EN, IN, AIN, no hay más. El segundo párrafo que tenemos, le lard fait partie de la recette de la quiche lorraine depuis le 19e siècle. À partir de la seconde, esa ON es una vocal nasal, vamos a decir, como el anterior párrafo, un. Y aquí ocurre algo particular y es que no, esa C, por cosas de la vida, se convierte en una G. Es como si dijeras segundo en español. Seconde, seconde, seconde moitié du 20e siècle. D'autres quiches intègrent, ahí tenemos una vocal nasal que es la IN. La IN, igual que la UN, en un acento digamos que estándar, se va a decir un, igual que la palabra, igual que la sílaba IN, UN. Un. Intègre de l'emmental. EN es vocal nasal igualmente. En este caso vamos a decir emmental. Esa EN, como diciendo de l'emmental râpé, de champignons. Esta palabra tiene dos vocales nasales, AM y ON. La AM es exactamente la misma que leímos antes que la EN. En. Champ. La CHAM, todo eso hace el único sonido champ, champ. Luego tenemos pignon. La ON es como la vocal nasal que vimos en nuestro primer párrafo. Champignon, champignon. Ou encore des oignons, oignon. Acá tenemos una vocal nasal que es ON, nuevamente con la boca muy, muy, muy cerradita. Des champignons ou encore des oignons. El siguiente párrafo que tenemos, la quiche lorraine est consommée, consommée, vemos la vocal nasal nuevamente, ON. De tanto que las vas a hacer, de tanto que las vas a encontrar en muchas palabras, te vas a terminar acostumbrando. Entonces, en este caso, vocal nasal, ON, boca muy cerrada, consommé, sommé, le plus souvent, EN, nuevamente, vocal nasal, como el segundo párrafo. Como el primero, perdón, habíamos dicho avant, la palabra avant, AN, la vocal nasal EN va a sonar igual. Le plus souvent, esa VENT, vent, souvent, chaude, en entrée, esa EN, vocal nasal, en la primera, y en la palabra entre también hay una vocal nasal, en. Y hacemos la liaison entre la primera y la segunda, en entrée, comme plat, accompagné, vocal nasal, la OM, accompagné d'une salade ou encore à l'apéritif. Encore, palabra que tiene vocal nasal, EN, no es encore ni encore, sino encore. Vámonos al último párrafo. La producción, la vocal nasal, les dejo adivinar, es la ON, que pronunciamos con la boca muy cerradita. La producción, producción de quiche lorraine est considérable, ON nuevamente en nuestra vocal nasal,
considérable, en cuisine familiale, en cuisine familiale, vocal nasal EN, como en el anterior párrafo. Chez tous les charcutiers, aquí no hay ninguna vocal nasal, no hay ninguna combinación que nos haga pensar en una vocal nasal. Chez tous les charcutiers, boulanger, la palabra boulanger, que es panaderos, tiene una vocal nasal y es la AN. Vamos a decir en. Boulanger, boulanger, traiteur, et dans la production, la palabra dentro en francés se dice dans y tiene una vocal nasal, la AN. Entonces vamos a decir en. Dans la production, la palabra producción tiene vocal nasal al final, que es la ON. Production, xion, xion, casi que no abrimos la boca. Production industrielle, industrielle. La IN es vocal nasal. Se dice la IN, como sonriendo. Industriel. Agroalimentaire. Agroaliment. EN, vocal nasal. Nuevamente, la boca como si estuviéramos diciendo una A. Agroalimentaire. Fraîche, sous vide ou congelé. Congelé. Congelada. Vemos vocal nasal. ON. Congelé. Entonces este fue como una visión global de las vocales nasales. Vamos a volverlo a leer, pero examinando un poco esas palabritas monosílabas que tenemos que aprender nosotros a bien pronunciar la E francesa, porque muchas veces cuando vemos DE tenemos el impulso de decir D, o le, o me, o te. Siempre es con la boca cerrada. Vamos ahí. La quiche, Lorraine, se, con la boca cerrada, se. Si no tienen la E con un acento, muy seguramente no se va a pronunciar esa E como en español. Se compose d'une pâte brisée sur laquelle, avant la cuisson au four, on dispose les. Aquí sí decimos les, porque la S, o más bien la E, no es la última de la palabra. Entonces vamos a pronunciar bien esa E como en español. Les lardons et on verse la migaine. Un appareil composé de crème et de crème. Ese c'est como francés. De crème et d'œufs battus. Le lard, el segundo párrafo, le lard fait partie de, nuevamente la E francesa, de la recette. Recette. Si separamos esta palabra por sílabas, la primera sílaba queda re, y luego set, y luego t, como partida en tres. Entonces la primera sílaba, la última letra de esa sílaba es la E, lo vamos a pronunciar como en francés. Recette, recette. De la quiche Lorraine, depuis, ese depuis no tiene acento en la E, no lo vamos a pronunciar como la E española, sino la E francesa. Depuis le 19e siècle, à partir de la seconde moitié du 20e siècle, d'autres quiches intègrent de l'emmental. Ese de siempre se dice de champignons. Acá sí decimos de, porque no es un monosílabo, sino tiene tres letricas. La E no es la última de la palabra. Vamos a pronunciar bien la E como en español. Des champignons ou encore des oignons. Des oignons. Hacemos la liaison. Des oignons. La quiche Lorraine et la palabra est, en francés se dice et consommé le. Acá cuando digo monosílabo me refiero a palabritas que solo tienen dos letras. ¿Listo? Solo una sílaba. Le plus souvent chaude en entrée comme plat, accompagné d'une salade ou encore à l'apéritif. La production
de quiche Lorraine. De, et c'est de quiche Lorraine. Prononciamos bien el de a la francesa. De quiche Lorraine est considérable en cuisine familiale chez tous les charcutiers, boulangers, traiteurs et dans la production industrielle agroalimentaire fraîche, sous vide ou congelée. Congelée. Fijémonos que esa palabra tiene muchas es, algunas sin tilde, otras con tilde. Ya sabemos que la última E no se pronuncia. Las E que tienen tilde o acento agudo se pronuncian bien como en español. Y las que no tienen acento muy seguramente se van a pronunciar como en francés. Entonces en este caso es congelé. Je l'ai. Una cierra la boca y la otra la abre sonriendo. Congelé. Entonces este texto te aprendió un poco sobre la quiche y sobre todo vimos un poco las vocales nasales, la pronunciación de la E. Y más adelante con otros textos continuaremos un poco con la entonación, de pronto con la liaison. Pero bueno, esto digamos que te da un poco la introducción, o si no sabías un poco de francés, más o menos, digamos que te va acostumbrando a que casi que en cada palabra vamos a encontrar una vocal nasal o alguna E francesa, entonces hay que ponerles mucha atención y tratar de bien vocalizar, de bien articularle al principio para que nosotros nos vayamos acostumbrando a este tipo de, digamos que de cambios con respecto a nuestra lengua española. Nuevamente te invito a que te des un paseo por mi canal de YouTube. Estoy como francés versión beta en YouTube. Últimamente estoy subiendo bastantes videos, entonces te invito a interactuar con mis videos, dejarme un like, un comentario y sabré que vienes de este podcast. Estoy ofreciendo cursos gratuitos para las personas que se inscriban, que me dejen algún comentario en los videos de YouTube y sabré que vienes de este podcast. Entonces te deseo lo mejor, mucha suerte en tu éxito de francés. Et du coup, je te dis merci beaucoup de m'avoir écouté et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.